Hábitos atómicos de James Clear. Resumen completo. Introducción, el accidente que lo cambió todo. En la primavera de 1994, James Clear, un adolescente de 16 años con sueños de convertirse en jugador de béisbol, recibió un batazo de otro compañero directamente en la cara durante un entrenamiento. El impacto le fracturó la nariz, los pómulos y las cuencas orbitales. Le dejó con convulsiones, visión doble y daño cerebral. Los médicos no estaban seguros de si volvería a llevar una vida normal. El proceso de recuperación fue lento, doloroso y lleno de retrocesos, pero Clear fue construyendo su camino de vuelta, literalmente un pequeño hábito a la vez. Dormir a horas regulares, hacer ejercicio de forma consistente, estudiar con disciplina. Nada espectacular, nada revolucionario, solo pequeñas mejoras aplicadas con constancia durante meses y años. El resultado fue que no solo se recuperó completamente, sino que llegó a jugar béisbol en la universidad, a un nivel que nunca había alcanzado antes del accidente. Esa experiencia personal fue el laboratorio donde Clear descubrió algo que pasaría el resto de su vida investigando y sistematizando: el poder extraordinario de los cambios pequeños acumulados a lo largo del tiempo. No los grandes gestos heroicos, no las transformaciones de golpe, los hábitos diminutos, casi invisibles en el momento, que cuando se suman durante semanas, meses y años producen resultados que parecen imposibles al principio. Atomic Habits, publicado en 2018, es el resultado de esa investigación. No es solo un libro de motivación, es un sistema completo basado en neurociencia, psicología del comportamiento y evidencia empírica para entender cómo se forman los hábitos, por qué fracasan los intentos de cambio y qué mecanismos concretos pueden usarse para construir los comportamientos que queremos y eliminar los que nos dañan. Ha vendido más de 15 millones de copias, ha permanecido en las listas de los más vendidos del mundo durante años y ha transformado la manera en que psicólogos, entrenadores deportivos, ejecutivos y millones de personas ordinarias entienden el cambio de comportamiento. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Esta frase condensa la filosofía central del libro. La mayoría de las personas se centra en las metas. Quiero perder 10 kilos, quiero ahorrar 20,000 euros, quiero escribir un libro. Pero las metas son el destino, los hábitos son el vehículo. Y si el vehículo está roto, da igual cuán clara tengas la dirección, no llegarás. El trabajo de Clear es precisamente enseñarte a construir el mejor vehículo posible. Un sistema de hábitos que funcione de manera casi automática, sin depender de la fuerza de voluntad ni de la motivación, que son recursos finitos y poco fiables. Durante los próximos 60 minutos vamos a explorar juntos los conceptos más poderosos de este libro. Vamos a entender por qué el 1% de mejora diaria es más poderoso que cualquier revolución de comportamiento. Vamos a aprender el bucle de 4 pasos que está detrás de cada hábito que tienes, bueno o malo. Vamos a descubrir las 4 leyes del cambio de comportamiento que Clear ha destilado de la ciencia y de la observación de los mejores del mundo. Y vamos a entender por qué la identidad, no los resultados, es el punto de partida correcto para cualquier cambio duradero. Hay algo importante que establecer desde el principio. Atomic Habits no es un libro de motivación. La motivación es un estado emocional que llega y se va sin previo aviso. Un libro de motivación te hace sentir bien durante unos días y luego el efecto se desvanece. Atomic Habits es algo fundamentalmente diferente. Es un manual de ingeniería del comportamiento. Te enseña a construir los sistemas que producen los resultados que quieres de manera consistente, independientemente de cómo te sientas en un día dado. Y esa diferencia lo convierte en uno de los libros más prácticos y más transformadores que se han escrito sobre el cambio personal del poder asombroso de los hábitos diminutos. El concepto más fundamental de Atomic Habits es también el más contraintuitivo para una cultura obsesionada con los cambios drásticos, las dietas de choque, los retos de 30 días y las transformaciones de golpe. Clear propone algo radicalmente diferente: mejorar un 1% cada día. Un 1% parece insignificante, y en el corto plazo lo es. Si hoy vives un 1% mejor en algo que ayer, nadie lo notará. Tú mismo probablemente no lo notarás, pero la matemática del largo plazo es asombrosa. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final de ese año eres 37 veces mejor que al principio. 37 veces, no un 37% mejor. 37 veces mejor. Del efecto contrario es igualmente verdadero, igualmente poderoso. Si empeorar un 1% cada día parece insignificante, al final de un año habrás llegado casi a cero. Los malos hábitos se acumulan con la misma implacabilidad que los buenos, solo que en la dirección contraria. El éxito es el producto de los hábitos diarios, no de transformaciones que se hacen una sola vez en la vida. Clear introduce el concepto del valle de la decepción para explicar por qué la mayoría de personas abandona antes de ver resultados. Cuando empiezas a construir un hábito nuevo, el progreso es invisible durante un tiempo frustrante. Vas al gimnasio durante 3 semanas y no ves cambio en el espejo. Ahorras diligentemente durante 2 meses y la cifra en tu cuenta todavía no te parece significativa. Practicas un instrumento durante un mes y sigue sonando terrible. Y en ese punto, la mayoría abandona. Dicen que el método no funciona, que ellos no son de los que pueden cambiar, que no tienen tiempo ni disciplina.
pero lo que está ocurriendo en realidad es que el progreso existe pero es subterráneo, como el bambú que pasa años desarrollando un sistema de raíces invisible antes de brotar de golpe y crecer metros en semanas. El trabajo no fue en vano, estaba construyendo los cimientos que el crecimiento visible necesitaba. Los hábitos funcionan de la misma manera. Hay un umbral, una masa crítica de práctica acumulada, después de la cual el resultado se vuelve visible de repente, y las personas que abandonaron justo antes de ese umbral nunca lo supieron. La historia del equipo de ciclismo británico que Clear narra al principio del libro ilustra esto de manera extraordinaria. En 2003, Dave Brailsford tomó la dirección del equipo nacional de ciclismo de Gran Bretaña con una filosofía que llamó la agregación de ganancias marginales. La idea era mejorar cada aspecto del rendimiento del ciclista en un 1%, la posición en la bicicleta, el tipo de almohada, la fricción de los neumáticos, la temperatura del masaje muscular, incluso el tipo de jabón de manos para reducir el riesgo de infección. Ninguna mejora era espectacular por sí sola, pero sumadas todas ellas, el resultado fue asombroso. En 5 años, el equipo ganó el 60% de las medallas de oro disponibles en los Juegos Olímpicos de Pekín. En 10 años, sus ciclistas ganaron 5 Tours de Francia consecutivos. El equipo, que no había ganado prácticamente nada en 100 años de ciclismo, se convirtió en el más dominante del mundo. A través de mejoras de un 1%, esta historia tiene una implicación que va mucho más allá del deporte. En tu vida personal, en tu carrera profesional, en tus relaciones, el principio funciona exactamente igual. Ser un 1% mejor cada día como padre, como pareja, como profesional, como inversor, no produce resultados visibles esta semana ni este mes. Pero en 5 años habrás construido algo que la mayoría de personas ni siquiera puede imaginar desde su punto de partida actual. La paciencia para confiar en el sistema cuando los resultados todavía no son visibles es la habilidad más difícil de desarrollar y la más transformadora cuando se logra hábitos e identidad. El cambio que dura es, para muchos lectores, el concepto más transformador de todo el libro, y también el más ignorado por quienes intentan cambiar sus hábitos de la manera convencional. Clear distingue 3 niveles en los que puede ocurrir el cambio de comportamiento, y argumenta que la mayoría de personas empieza por el nivel equivocado. El primer nivel es el de los resultados. Quiero perder peso, quiero ganar más dinero, quiero publicar un libro. Este es el nivel en el que la mayoría de personas define sus metas. El segundo nivel es el de los procesos. Voy a hacer ejercicio 3 veces por semana, voy a guardar el 10% de mis ingresos, voy a escribir 500 palabras cada mañana. Este es el nivel de los sistemas y los hábitos. El tercer nivel, el más profundo y el más poderoso, es el de la identidad. Soy una persona activa, soy alguien que gestiona bien su dinero. Soy escritor. La mayoría de las personas intenta cambiar desde afuera hacia adentro, empiezan por los resultados que quieren y trabajan hacia atrás para crear los hábitos que los producirán. Clear propone exactamente lo contrario, cambiar desde adentro hacia afuera, empezando por la identidad. El cambio de comportamiento más efectivo es el que empieza con un cambio de identidad, no en lo que quieres lograr, sino en lo que crees que eres. La razón por la que este enfoque funciona mejor tiene una lógica psicológica sólida. Todos los seres humanos tenemos un impulso profundo de actuar de manera consistente con nuestra identidad. Cuando alguien se percibe a sí mismo como fumador, rechazar un cigarrillo requiere fuerza de voluntad porque va contra su identidad. Cuando alguien se percibe a sí mismo como no fumador, rechazar el cigarrillo es simplemente actuar de acuerdo con quién es. No requiere esfuerzo porque no hay conflicto interno. ¿Cómo se construye una nueva identidad? Clear es claro y práctico a través de pequeñas victorias acumuladas. Cada vez que realizas una acción consistente con la identidad que quieres tener, estás votando por esa versión de ti mismo. No hace falta una transformación de golpe. Hace falta ir acumulando evidencia, comportamiento a comportamiento, de que eres el tipo de persona que quieres ser. Con el tiempo, esa evidencia acumulada cambia genuinamente tu autopercepción. Y una vez que tu identidad cambia, los comportamientos consistentes con ella se vuelven naturales en vez de forzados. Un ejemplo concreto, en vez de decirte a ti mismo quiero correr una maratón, empieza con soy corredor. Y luego sal a correr 5 minutos hoy, aunque solo sean 5 minutos. Mañana otros 5. Cada salida, por breve que sea, es un voto por la identidad de corredor. Con el tiempo, esa identidad se consolida. Y una vez que te identificas genuinamente como corredor, entrenar para una maratón no es un sacrificio heroico. Es simplemente lo que los corredores hacen. Clear también señala algo que resulta especialmente poderoso en el contexto de los hábitos negativos. La identidad funciona igual de potentemente en la dirección destructiva. El fumador que intenta dejar de fumar, diciéndose a sí mismo estoy intentando dejar el tabaco, está manteniendo en su mente la identidad de fumador. En cambio, el que dice no fumo porque no soy fumador ha cambiado su identidad. Y desde esa nueva identidad, rechazar un cigarrillo no es un acto de fuerza de voluntad, es un acto de coherencia con quien es.
Este cambio de identidad no ocurre de la noche a la mañana. No puedes simplemente declararte corredor o no fumador y esperar que la identidad cambie de golpe. Lo que sí puedes hacer es empezar a acumular evidencia de esa nueva identidad a través de pequeñas acciones diarias. Cada vez que sales a correr, aunque sean 2 minutos, estás añadiendo una prueba más al caso de que eres corredor. Cada vez que rechazas un cigarrillo, estás añadiendo una prueba más al caso de que no eres fumador. Con suficientes pruebas acumuladas, la identidad cambia de manera genuina y autosostenida. El bucle del hábito, los 4 pasos para entender cómo funcionan los hábitos y por qué es tan difícil cambiarlos. Clear explica el mecanismo neurológico que está detrás de todos ellos. Todo hábito, bueno o malo, sigue el mismo bucle de 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. La señal es el detonador que activa el comportamiento. Puede ser una hora del día, un lugar, una emoción, la presencia de otras personas o cualquier otro elemento del entorno que el cerebro ha aprendido a asociar con el hábito. El olor del café por la mañana es una señal para muchos. La notificación del teléfono es una señal para revisar las redes sociales. La llegada a casa después del trabajo puede ser una señal para encender la televisión. El anhelo es el deseo motivacional que la señal activa. No es el hábito en sí lo que anhelas, sino el cambio de estado que produce. No anhelas fumarte un cigarrillo, anhelas el alivio del estrés que el cigarrillo produce. No anhelas revisar el teléfono, anhelas el alivio del aburrimiento o la ansiedad que la revisión proporciona. Comprender que el objeto del anhelo es el estado emocional y no el comportamiento es clave para entender cómo cambiar hábitos. Los hábitos son soluciones a problemas que el cerebro ha aprendido a ejecutar automáticamente. Nos gustan porque resuelven problemas con poco gasto de energía. La respuesta es el hábito en sí, el comportamiento real que ejecutas. Puede ser físico, como ir al gimnasio, o mental, como preocuparte o meditar. La respuesta depende de cuánta fricción existe entre la señal y el comportamiento. Cuanta más fricción, menos probable es que el comportamiento ocurra. Independientemente de la fuerza del anhelo, la recompensa es el beneficio que el comportamiento produce, el cambio de estado que el cerebro andaba buscando. La recompensa tiene 2 funciones: satisface el anhelo en el corto plazo y enseña al cerebro qué comportamientos vale la pena recordar para el futuro. Cuando una recompensa es suficientemente satisfactoria, el cerebro registra que este bucle merece ser repetido, y así es como nace un hábito. Entender este bucle tiene implicaciones prácticas enormes. Para construir un buen hábito, necesitas hacer que la señal sea obvia, el anhelo atractivo, la respuesta fácil y la recompensa satisfactoria. Para eliminar un mal hábito, necesitas hacer exactamente lo contrario: hacer que la señal sea invisible, el anhelo poco atractivo, la respuesta difícil y la recompensa insatisfactoria. Esas son las 4 leyes del cambio de comportamiento que Clear desarrolla en profundidad. Las 4 leyes del cambio de comportamiento. Primera ley: hazlo obvio. El cerebro no ejecuta comportamientos que no detecta. La mayoría de señales que detonan nuestros hábitos son tan automáticas y tan invisibles que ni siquiera somos conscientes de que están ahí. El primer paso para cambiar un hábito es hacerlo visible. Clear propone una herramienta extraordinariamente efectiva llamada el registro de hábitos. Durante una semana, anota cada comportamiento que realizas a lo largo del día sin juzgarlo, solo registrándolo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces en los primeros 10 minutos del día? ¿Cuántas veces revisas el teléfono? ¿Qué comes? ¿Cuándo lo comes? Este ejercicio de conciencia es el primer paso de cualquier cambio real porque no puedes cambiar lo que no ves. Otra técnica poderosa de esta primera ley es la intención de implementación, que suena académica, pero es brutalmente simple y efectiva. En vez de decirte voy a hacer ejercicio esta semana, dite voy a hacer ejercicio el lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana en el gimnasio de mi barrio. La diferencia en la tasa de cumplimiento entre estas 2 formulaciones es enorme y está respaldada por docenas de estudios. La especificidad de cuándo, dónde y cómo convierte la intención vaga en un plan concreto que el cerebro puede ejecutar. También está el diseño del entorno, que es quizás la herramienta más poderosa de esta primera ley. Clear argumenta que no somos el producto de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestro entorno. Si quieres comer más fruta, pon la fruta en el centro de la mesa. Si quieres leer más, pon el libro en la almohada. Si quieres ir al gimnasio antes de trabajar, deja la ropa deportiva preparada la noche anterior junto a las zapatillas. No hagas que el buen hábito requiera esfuerzo consciente para recordarlo. Diseña tu entorno para que la señal correcta esté siempre en tu campo visual. Clear también presenta una técnica llamada apilamiento de hábitos que es extraordinariamente efectiva para anclar nuevos comportamientos. La fórmula es simple: después de hacer X, haré Y. Después de prepararme el café de la mañana, meditaré 5 minutos. Después de llegar a casa del trabajo, me pondré la ropa de deporte. Después de cenar, leeré 10 páginas. Al vincular el nuevo hábito a uno ya establecido, aprovechas la inercia del hábito existente para arrastrar al nuevo. No tienes que crear una señal desde cero. La señal ya existe, es el momento justo después del hábito anterior. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas un mejor entorno.
Segunda ley, hazlo atractivo. Los hábitos que asociamos con sentimientos positivos son los que más se repiten. El problema es que muchos hábitos que queremos construir, el ejercicio, el ahorro, el estudio, son intrínsecamente poco atractivos en el corto plazo, aunque sean enormemente beneficiosos en el largo. Y muchos hábitos que queremos eliminar, las redes sociales, el azúcar, la procrastinación, son enormemente atractivos en el corto plazo, aunque sean destructivos en el largo. Clear propone una técnica brillante para resolver este problema, el agrupamiento de tentaciones. La idea es vincular un hábito que quieres construir con algo que genuinamente disfrutas. Solo puedo escuchar mi podcast favorito mientras hago ejercicio. Solo puedo tomarme el café de la mañana después de meditar 10 minutos. Solo puedo revisar las redes sociales después de escribir mi cuota diaria de palabras. Esto no elimina la incomodidad del hábito nuevo, pero la compensa con una recompensa inmediata que el cerebro encuentra genuinamente atractiva. Clear también habla del poder de la cultura en la formación de hábitos. Los seres humanos somos animales profundamente sociales y uno de nuestros impulsos más básicos es imitar los comportamientos de quienes nos rodean. Si todos en tu entorno cercano van al gimnasio, ir al gimnasio te parece natural. Si todos en tu entorno cercano comen mal, comer bien requiere nadar contra la corriente. Rodéate de personas que ya tienen los hábitos que quieres construir y esos hábitos se volverán mucho más atractivos y naturales para ti. Clear, cítalos. Estudios de Nicholas Christakis y James Fowle que demostraron que la obesidad, el tabaquismo y la soledad se propagan por redes sociales como si fueran contagios, pero lo mismo aplica en la dirección positiva. El ejercicio, la alimentación saludable, la felicidad y el optimismo también son contagiosos. Si quieres construir mejores hábitos, cambiar tu entorno social es frecuentemente más efectivo que cualquier técnica de autodisciplina. La tribu da forma al individuo, siempre. Elige bien tu tribu. Tercera ley, hazlo fácil. Esta es, para Clear, la ley más importante de las 4, y la más contraintuitiva para una cultura que glorifica el esfuerzo y el sacrificio. Clear argumenta que la frecuencia, no el tiempo de práctica, es lo que forma los hábitos. No es cuánto tiempo pasas haciendo algo, sino cuántas veces lo haces lo que consolida la ruta neurológica del hábito. Esto tiene una implicación práctica enorme. Es mejor hacer 2 minutos de ejercicio todos los días que 40 minutos 3 veces a la semana, al menos al principio, porque lo que estás construyendo no es la condición física todavía. Estás construyendo el hábito de hacer ejercicio, y ese hábito se construye con repetición, no con duración. Una vez que el hábito está sólidamente establecido, aumentar la duración e intensidad es fácil. Pero si el hábito no está establecido, cualquier barrera de entrada, por pequeña que sea, puede impedir que ocurra. Estandardiza antes de optimizar. No puedes mejorar un hábito que no existe. La regla de los 2 minutos que Clear propone es una de las herramientas más poderosas del libro. Cuando estés construyendo un hábito nuevo, empieza con una versión que tome 2 minutos o menos. ¿Quieres leer más? Lee una página. ¿Quieres meditar? Siéntate en silencio y respira profundo durante 2 minutos. ¿Quieres hacer ejercicio? Ponte la ropa deportiva y sal a caminar 2 minutos. Parece ridículamente pequeño, y eso es exactamente el punto. Elimina toda la fricción de entrada. Hace que el no hacerlo sea más difícil que el hacerlo. El diseño del entorno para reducir la fricción es igualmente poderoso aquí. Clear habla del concepto de entornos de un solo uso, espacios o configuraciones diseñados para una única actividad. Si trabajas desde casa, no trabajes en el sofá donde también ves televisión. Crea un espacio específico para trabajar. Si quieres leer antes de dormir, no tengas el teléfono en la mesita de noche. Crea un entorno donde la única opción fácil sea leer. Cuarta ley, hazlo satisfactorio. El cerebro aprende a repetir los comportamientos que producen recompensa inmediata y a evitar los que producen incomodidad inmediata. El problema es que la mayoría de los buenos hábitos tienen recompensas diferidas y la mayoría de los malos hábitos tienen recompensas inmediatas. Hacer ejercicio produce salud, pero la salud se nota meses después. El cigarrillo produce alivio inmediato. El estudio produce conocimiento, pero el conocimiento se acumula despacio. Las redes sociales producen dopamina instantánea. Para resolver esta asimetría, Clear propone añadir recompensas inmediatas a los buenos hábitos. Llevar un registro visible del progreso, por ejemplo, es una forma poderosa de crear satisfacción inmediata. Cada vez que cumples con tu hábito del día, marcas una casilla. Ver la cadena de casillas marcadas produce una satisfacción genuina que refuerza el comportamiento, y el impulso de no romper la cadena se convierte en motivación adicional. Las personas que nos ayudan a rendir cuentas, los llamados accountability partners, también funcionan a través de esta cuarta ley. La satisfacción de informar a alguien de tu progreso y la incomodidad de tener que decirle que fallaste. Añaden recompensas y costes inmediatos a comportamientos cuyos efectos naturales son diferidos. Clear también habla de lo que llama el contrato de hábitos, un acuerdo formal, escrito donde te comprometes con las consecuencias específicas que ocurrirán si no cumples con tu hábito. Puede ser algo económico, como pagar una multa a un amigo, o social, como publicar tus resultados en redes. La clave es que la consecuencia del incumplimiento sea real, inmediata e incómoda. Esto invierte la estructura natural del incentivo en vez de que el buen hábito tenga solo recompensa diferida. El mal hábito tiene ahora también coste inmediato.
Estrategias avanzadas. La meseta del potencial latente. Hay un concepto en Atomic Habits que Clear llama la meseta del potencial latente, y que es fundamental para cualquiera que haya experimentado la frustración de aplicar un sistema correcto durante semanas sin ver resultados. Es quizás el concepto más reconfortante de todo el libro porque explica algo que la mayoría de personas interpreta como fracaso, pero que en realidad es simplemente la naturaleza del cambio. Imagina que tienes un cubo lleno de hielo a temperatura bajo cero. Comienzas a calentar la habitación. El hielo no se derrite inmediatamente. Debes seguir calentando durante mucho tiempo sin ver ningún cambio visible. La habitación pasa de menos 10 grados a menos 9, a menos 8, a menos 7. Nada ocurre visiblemente. Pero en el momento en que la temperatura llega a cero, el hielo empieza a derretirse, y el trabajo hecho en todos esos grados anteriores no fue en vano. Era necesario para llegar al punto donde el cambio se volvió visible. Los hábitos funcionan de la misma manera. Durante semanas o meses, el progreso existe, pero es subterráneo, invisible, frustrante. Los resultados no se corresponden con el esfuerzo, y en ese periodo, la mayoría de personas abandona. Concluye que el método no funciona, que ellos no son capaces de cambiar, que sus circunstancias son diferentes. Pero lo que están viviendo es simplemente la fase previa al punto de inflexión, la fase donde el potencial se acumula antes de liberarse. No se trata de cruzar la línea de meta, se trata de alcanzar el umbral a partir del cual el cambio se vuelve inevitable. ¿Cómo sobrevivir a la meseta del potencial latente sin abandonar? Clear propone algo que suena simple pero es profundamente efectivo: cambiar el foco de los resultados al proceso. En vez de preguntarte cada día si ya has llegado a tu meta, pregúntate si has ejecutado tu hábito hoy. En vez de medir el progreso por los resultados que todavía no son visibles, mídelo por la consistencia de tu práctica. La identidad del practicante, del corredor, del lector, del inversor, se construye en el proceso. Y cuando la identidad está construida, los resultados llegan como consecuencia natural. Clear también señala la importancia de saber cuándo hacer excepciones inteligentes. Todos fallamos, todos rompemos la cadena algún día. La diferencia entre el que recupera el hábito y el que abandona no está en si falla o no, está en lo que hace después del fallo. La regla de nunca faltes 2 veces seguidas es una de las más prácticas del libro. Un día de fallo es un accidente. 2 días seguidos es el inicio de un nuevo hábito, el hábito de no hacer. Cuando falles, y fallarás, vuelve inmediatamente al día siguiente, sin culpa y sin dramatismo. La consistencia a largo plazo no requiere perfección, requiere resiliencia ante el fallo inevitable. El papel del entorno en el cambio de comportamiento. Una de las ideas más transformadoras de Atomic Habits, y una de las que más choca con la cultura del esfuerzo individual, es que el entorno es más poderoso que la voluntad. No somos tan libres como nos gusta creer, somos en enorme medida el producto del ambiente donde vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y eso, lejos de ser una excusa para la inacción, es una oportunidad extraordinaria. Si el entorno determina el comportamiento, entonces rediseñar el entorno es la palanca más eficiente para cambiar el comportamiento. No tienes que luchar contra tus impulsos si eliminas los estímulos que los activan. No tienes que ejercer fuerza de voluntad para evitar el azúcar si simplemente no lo tienes en casa. No tienes que resistir el impulso de revisar el teléfono si lo tienes en otra habitación cuando intentas concentrarte. Esta idea se conecta con lo que Clear llama la diferencia entre la autodisciplina y el diseño del entorno. Las personas que parecen tener una autodisciplina extraordinaria, que se levantan a las 5 de la mañana, que comen perfectamente, que hacen ejercicio todos los días, frecuentemente no son más disciplinadas que el resto. Han diseñado su entorno de tal manera que los buenos hábitos son la opción más fácil y los malos hábitos son la opción más difícil. No luchan contra sus impulsos, han construido un mundo donde esos impulsos los llevan automáticamente en la dirección correcta. Sé el arquitecto de tu entorno, no la víctima de él. El diseño del entorno también aplica al entorno social. Las investigaciones que Clear cita son contundentes. Los comportamientos de las personas más cercanas a ti tienen una influencia mayor en tus propios comportamientos que cualquier técnica de autodisciplina individual. Si quieres construir un hábito de lectura, únete a un club de lectura. Si quieres mejorar tu condición física, entrena con alguien. Si quieres mejorar tus finanzas, pasa más tiempo con personas que gestionen bien su dinero. No como única estrategia, pero sí como potenciador extraordinariamente poderoso de cualquier otra estrategia que estés usando. Clear dedica una parte importante del libro a analizar cómo los mejores del mundo en cualquier campo gestionan sus hábitos, y las conclusiones son reveladoras porque desmontan varios mitos sobre el talento, la motivación y el éxito extraordinario. El primer mito que Clear desmonta es el del talento innato. Sí, la genética importa. Las personas que son naturalmente más altas tienen ventaja en el baloncesto. Las que tienen más capacidad pulmonar tienen ventaja en el ciclismo. Pero el talento innato no determina el resultado final. Lo que determina el resultado es encontrar el campo donde tus capacidades naturales te dan ventaja y luego aplicar el sistema correcto de hábitos en ese campo con consistencia. A lo largo del tiempo, los genes no eliminan la necesidad de trabajar duro, señalan donde ese trabajo dará los mejores resultados. Clear introduce también el concepto del punto óptimo de motivación, que llama la regla de ricitos de oro.
Los seres humanos estamos más motivados y más comprometidos cuando trabajamos en tareas que están al límite de nuestras capacidades actuales, no tan fáciles que resulten aburridas, no tan difíciles que resulten imposibles. En ese punto óptimo, en el filo entre el dominio y el reto, es donde el hábito de la práctica se mantiene con mayor facilidad. Otra observación fascinante de Clear sobre los mejores del mundo es que no dependen de la motivación para actuar. La motivación es un estado emocional que llega y se va. Los grandes practicantes han construido sistemas de hábitos que funcionan independientemente de cómo se sientan. Se presentan aunque no tengan ganas, practican aunque ese día no se sientan inspirados. Y es precisamente esa consistencia, esa capacidad de actuar en ausencia de motivación, lo que los separa de los que practican solo cuando se sienten bien. El aburrimiento, no el fracaso, es el mayor enemigo de los buenos hábitos según Clear. El fracaso enseña y motiva a mejorar. El aburrimiento simplemente hace que el hábito parezca no valer la pena. Todos los que han construido hábitos poderosos han tenido que aprender a presentarse en los días aburridos, en los días donde no pasa nada emocionante, donde el progreso no es visible, donde todo parece rutina. Esa es la diferencia entre el aficionado y el profesional. El aficionado para cuando el hábito deja de ser emocionante. El profesional sigue cuando ya no es emocionante porque sabe que la consistencia produce resultados que la emoción esporádica nunca puede producir. Clear también aborda el fenómeno de los hábitos de reflejo, esos comportamientos tan automáticos que los realizamos sin ningún pensamiento consciente. Conducir por una ruta conocida, escribir en el teclado sin mirar las teclas, saludar a alguien con el mismo gesto de siempre. Estos comportamientos fueron aprendidos en algún momento, pero a través de repetición suficiente se volvieron automáticos. El objetivo con los hábitos positivos es llegar a ese mismo punto de automaticidad, que el ejercicio, la meditación, el ahorro o la lectura ocurran con la misma naturalidad con que ahora ocurren tus hábitos negativos. Ese punto no se alcanza de golpe, se alcanza con repetición, con consistencia, con paciencia, pero se alcanza síntesis. Lo que Atomic Habits realmente enseña. Atomic Habits es, en su superficie, un libro sobre cómo construir buenos hábitos y eliminar los malos, pero en un nivel más profundo es un libro sobre algo más fundamental, cómo diseñar el sistema de tu vida para que los resultados que quieres sean la consecuencia natural de cómo vives cada día, en vez del objetivo heroico de un esfuerzo extraordinario puntual. Las metas son importantes pero insuficientes. Todos los que compiten en los Juegos Olímpicos quieren ganar la medalla de oro. La meta no distingue al ganador del perdedor. El sistema de hábitos diarios sí. El ganador no ganó porque ese día quería más. Ganó porque durante años construyó un sistema de práctica que lo colocó en posición de ganar cuando llegó el momento. Primera lección. El 1% de mejora diaria, invisible en el corto plazo, es transformador en el largo. No busques revoluciones, busca la mejora mínima sostenible, repetida sin excepción. Segunda lección, cambia tu identidad antes que tus comportamientos. No te preguntes qué quieres lograr, pregúntate qué tipo de persona quieres ser, y empieza a actuar como esa persona hoy, aunque sea en la versión más pequeña posible de ese comportamiento. Tercera lección, diseña tu entorno para que el buen hábito sea el camino de menor resistencia. No confíes en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso finito que se agota. El entorno es infinitamente más confiable. Cuarta lección, empieza ridículamente pequeño. 2 minutos, una página, una repetición. Lo que importa no es el tamaño del hábito al principio. Lo que importa es que ocurra. La consistencia antes que la perfección. Quinta lección, añade satisfacción inmediata a los buenos hábitos. El cerebro aprende a repetir lo que recompensa. Diseña tus hábitos para que cada ejecución produzca algo placentero, aunque sea pequeño. Sexta lección, nunca faltes 2 veces seguidas. Un día de fallo es humano e inevitable. 2 días seguidos es el inicio de un nuevo hábito destructivo. La consistencia a largo plazo no requiere perfección, requiere la capacidad de recuperarse rápido después del fallo, sin culpa y sin dramatismo. Séptima lección, el entorno es más poderoso que la voluntad. No confíes en la autodisciplina para construir hábitos. Diseña un entorno donde la acción correcta sea la más fácil y la acción incorrecta sea la más difícil. Sé el arquitecto de tu mundo, no la víctima del. Octava y última lección, el sistema importa más que la meta. Las metas son útiles para señalar la dirección. Los sistemas son los que te llevan hasta allí. 2 personas pueden tener exactamente la misma meta. Lo que determina cuál de las dos la alcanza es cuál de las dos construyó el mejor sistema de hábitos para llegar a ella. Cada acción que realizas es un voto por el tipo de persona que deseas convertirte. Estos votos se acumulan. Cada voto por la persona que quieres ser es un ladrillo en la construcción de tu identidad futura. Y la identidad, una vez consolidada, hace que los comportamientos que antes requerían esfuerzo se vuelvan naturales. El círculo virtuoso del hábito basado en la identidad es el más poderoso de todos. Actúas como la persona que quieres ser. Acumulas evidencia de que eres esa persona. Tu identidad se consolida. Y actuar de acuerdo con esa identidad se vuelve cada vez más fácil y más natural. Cierre.
El sistema que cambia todo. James Clear terminó escribiendo Atomic Habits más de 10 años después de aquel batazo que casi le cuesta la vida. En esos 10 años construyó hábito a hábito, pequeño paso a pequeño paso, no solo su recuperación física, sino también su carrera como escritor, investigador y conferencista. Su historia personal es la demostración más poderosa de los principios que enseña. Lo que Clear quiere que entiendas por encima de todo es esto: no eres el resultado de tus intenciones, eres el resultado de tus sistemas. Lo que haces cada día, especialmente las cosas pequeñas que haces casi sin pensar, determina en qué te conviertes con el paso del tiempo. No los grandes gestos, no las promesas de cambio del primer día del año. Los hábitos cotidianos, invisibles en el momento, devastadoramente poderosos acumulados durante años. Hay una pregunta que Clear implícitamente te hace a lo largo de todo el libro: ¿los hábitos que tienes hoy te llevan hacia la persona que quieres ser, o te alejan de ella? Si la respuesta honesta es que te alejan, la buena noticia es que puedes empezar a cambiar eso hoy, no mañana, no el lunes, hoy, con un cambio de un 1%, con un hábito de 2 minutos, con una pequeña victoria que empieza a construir la evidencia de quién eres capaz de ser. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser consistente. La consistencia vence a la perfección todos los días de la semana. El sistema de Clear no promete milagros ni transformaciones instantáneas. Promete algo mucho más valioso: un camino probado, respaldado por la ciencia y por miles de casos reales, hacia la versión de ti mismo que más admiras. Un paso a la vez, un hábito a la vez, un 1% a la vez. Antes de terminar, hay algo que merece ser dicho con claridad sobre los fracasos pasados en el cambio de hábitos. Si has intentado antes construir mejores hábitos y no has conseguido mantenerlos, no es porque carezcas de disciplina ni porque seas diferente a los que sí lo logran. Es porque probablemente usabas el sistema equivocado. Confiabas en la motivación, que es efímera. Confiabas en la fuerza de voluntad, que se agota. Te fijabas metas demasiado grandes que requerían un cambio de comportamiento demasiado radical. Y cuando fallabas, te juzgabas con dureza en vez de ajustar el sistema y continuar. El sistema de Clear es diferente porque va con la naturaleza humana en vez de contra ella. Empieza con cambios tan pequeños que el fracaso casi no es posible. Diseña el entorno para que el éxito sea el camino de menor resistencia. Conecta los nuevos comportamientos con recompensas inmediatas que el cerebro puede procesar. Y ancla todo en una identidad que el ego quiere sostener. No requiere que seas una persona diferente. Requiere que empieces a actuar en pequeños pasos como la persona que ya quieres ser. Una última reflexión de Clear que vale la pena llevarse: los hábitos no te restringen, te liberan. Cuando los comportamientos que te convienen se vuelven automáticos, liberan la energía mental y emocional que antes gastabas en decidir, en negociar contigo mismo, en luchar contra tus propios impulsos. Esa energía liberada puede dedicarse a lo que realmente importa: las decisiones creativas, las relaciones profundas, los proyectos significativos. Los mejores hábitos son los que se convierten en el fondo sobre el que tu vida más rica puede desplegarse. El momento de empezar es ahora. El tamaño del primer paso no importa. Lo que importa es que sea el primero de muchos. Fin del resumen.